El teléfono satelital encriptado sonó 3 veces antes de que Héctor Luis Palma Salazar lo respondiera. Era mayo de 1990, pasada la medianoche, y el güero estaba sentado en la terraza de una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Fumaba su 10º cigarro de la noche, incapaz de dormir como llevaba semanas sin poder hacerlo. A su alrededor, 8 guardaespaldas armados con AK-47 montaban guardia silenciosa. Sabían que su jefe ya no era el mismo hombre calculador y frío de meses atrás. Algo en él se había roto de manera irreparable. La voz al otro lado del teléfono era de uno de sus informantes en Venezuela, y las primeras palabras confirmaron lo que Héctor ya sospechaba, pero había rezado por no escuchar. Su esposa Guadalupe estaba muerta, asesinada por el mismo hombre que la había seducido, el mismo hombre que había robado $2 millones de sus cuentas, el mismo hombre que había cometido una atrocidad tan monstruosa que incluso los narcotraficantes más despiadados la consideraban imperdonable. Rafael Enrique Clavel Moreno había enviado la cabeza de Guadalupe en una caja como mensaje final de burla. Pero eso no era lo peor. Lo peor ya había sucedido semanas antes, cuando Clavel había llevado a los 2 hijos pequeños de Héctor a un puente en Venezuela y había cometido un acto tan cruel que romper cualquier código no escrito del narcotráfico. Héctor Palma cerró los ojos mientras escuchaba los detalles, su mano apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. No lloró, no gritó, simplemente permaneció inmóvil durante varios minutos después de colgar, con la mirada fija en la oscuridad. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más baja, más fría, completamente desprovista de emoción humana. «Encuentra a todos los que trabajaron con Clavel», dijo a su lugarteniente más cercano. «Cada uno de ellos, sus familias, sus amigos, sus socios. Quiero que sufran de maneras que hagan que la gente recuerde por décadas lo que pasa cuando alguien toca a mi familia». En ese momento nació una leyenda del narcotráfico mexicano que cambiaría para siempre el equilibrio de poder entre los carteles. No por su habilidad para mover drogas o lavar dinero, sino por la venganza más brutal y sistemática que el submundo criminal mexicano había presenciado. Una venganza que duraría años, que cobraría docenas de vidas, que destruiría organizaciones enteras y que consolidaría la alianza más peligrosa en la historia del narcotráfico, la asociación entre el Güero Palma y Joaquín, el Chapo Guzmán. Pero para entender cómo un hombre llegó a convertirse en símbolo de venganza implacable, necesitamos regresar al principio, mucho antes de la tragedia que lo transformó en monstruo. Héctor Luis Palma Salazar nació en 1960 en una familia campesina de escasos recursos en el estado de Sinaloa. No hay registros precisos de su fecha exacta de nacimiento ni detalles elaborados de su infancia. Y eso es intencional. El güero, como sería conocido por su piel clara y cabello rubio poco común en la región, aprendió desde joven que en Sinaloa había solo 2 caminos para un hombre pobre: trabajar la tierra ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, o entrar al negocio que realmente movía dinero en la región, el narcotráfico. A los 15 años, Héctor ya trabajaba para cultivadores locales de amapola y marihuana. No era trabajo glamoroso. Pasaba días enteros en campos remotos bajo el sol abrasador, cuidando plantas, transportando cosechas, haciendo trabajos que los capos consideraban demasiado sucios o peligrosos para delegar a personas valiosas. Pero Héctor era diferente de otros jóvenes que entraban al negocio. No se quejaba, no robaba producto, no causaba problemas. Era confiable. Y en el narcotráfico, la confiabilidad vale más que la inteligencia o la ambición. Durante sus años de adolescencia, Héctor desarrolló habilidades que serían cruciales más adelante. Aprendió a pilotar avionetas pequeñas, conocimiento invaluable para operaciones de tráfico. Entendió logística de transporte en terreno difícil. Y lo más importante, construyó red de contactos con otros jóvenes que también ascendían en el negocio. Uno de esos jóvenes era Joaquín Guzmán Loera,
quien años después sería conocido mundialmente como El Chapo. Su amistad comenzó en los campos de cultivo de Sinaloa, a principios de los años 80. Ambos eran jóvenes ambiciosos, inteligentes, dispuestos a tomar riesgos que otros no considerarían. Pero mientras el Chapo era carismático, social, capaz de conectar con cualquier persona, Héctor era más reservado, más oscuro, el tipo de hombre que prefería acciones sobre palabras. Complementaban sus personalidades perfectamente, y esa complementariedad formaría la base de una de las alianzas más duraderas y lucrativas en la historia del narcotráfico mexicano. Para mediados de los 80, ambos trabajaban directamente para Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del Cártel de Guadalajara, la organización más poderosa de México en esa época. Héctor manejaba principalmente operaciones de transporte aéreo, coordinando vuelos de cocaína desde Colombia hacia pistas clandestinas en Sinaloa. Era trabajo de alto riesgo. Cada vuelo podía terminar en arresto o muerte si algo salía mal, pero las ganancias eran proporcionales al peligro. Durante estos años, Héctor acumuló suficiente dinero para establecerse seriamente en el negocio. Compró sus propias avionetas, contrató sus propios pilotos, comenzó a operar semi-independientemente mientras mantenía lealtad al Cártel de Guadalajara. Conoció a Guadalupe, se casó, tuvo 2 hijos. Por primera vez en su vida parecía haber encontrado balance entre el mundo criminal violento en el que operaba y la posibilidad de vida familiar relativamente normal. Claro, normal era relativo. Vivía constantemente moviéndose entre casas de seguridad, siempre armado, siempre con guardaespaldas, siempre consciente de que rivales o autoridades podían atacar en cualquier momento. Pero dentro de esa realidad, había construido algo que valoraba profundamente: familia. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado en 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó inmediatamente en múltiples organizaciones regionales. Los hermanos Arellano Félix tomaron Tijuana, Amado Carrillo Fuentes consolidó Juárez, y en Sinaloa, el Chapo y el Güero Palma formaron lo que eventualmente se convertiría en el Cártel de Sinaloa, aunque en ese momento todavía no tenía ese nombre oficial. Eran simplemente una célula operativa poderosa, controlando producción y tráfico en su estado natal. La fragmentación del Cártel de Guadalajara creó vacío de poder y oportunidades, pero también tensiones entre las nuevas organizaciones que peleaban por rutas, territorios, conexiones con proveedores colombianos. Aquí es donde entra Rafael Enrique Clavel Moreno en la historia, el hombre que cambiaría la vida de Héctor Palma para siempre. Clavel era venezolano, atractivo, educado, sofisticado de maneras que contrastaban con la rudeza típica de sicarios mexicanos. Trabajaba para los hermanos Arellano Félix, específicamente para Ramón Arellano, quien lo había reclutado precisamente por su capacidad de infiltrarse en círculos donde sicarios obvios no podían entrar. La misión de Clavel era simple pero devastadora: acercarse a la familia de El Güero Palma, obtener información sobre sus operaciones y, si era posible, golpearlo de manera tan personal que lo desestabilizara completamente. Los Arellano veían a El Güero y el Chapo como amenazas crecientes en Sinaloa, rivales que eventualmente competirían por las rutas más lucrativas. Necesitaban debilitarlos antes de que se volvieran demasiado poderosos. Clavel ejecutó su plan con paciencia calculada. Pasó meses investigando a Héctor, identificando sus rutinas, sus debilidades, sus conexiones personales. Descubrió que Guadalupe, la esposa de Héctor, a menudo visitaba San Francisco, California, donde tenían propiedades y donde sus hijos asistían a escuela privada durante algunos periodos del año. Clavel se presentó como empresario venezolano, educado, encantador, completamente ajeno al mundo del narcotráfico. Comenzó a frecuentar los mismos lugares que Guadalupe, las mismas tiendas, los mismos restaurantes. Las conversaciones casuales se convirtieron en café, el café en cenas, las cenas en algo más. No sabemos exactamente qué le dijo Clavel a Guadalupe, qué promesas hizo,
qué mentiras tejió, pero funcionó. Para finales de 1989, Guadalupe había tomado decisión que sellaría no solo su destino, sino el de docenas de personas conectadas a esta historia. Decidió huir con Clavel, llevándose consigo a los 2 hijos pequeños de Héctor y aproximadamente $2 millones que tenía acceso desde cuentas del negocio de su esposo. Cuando Héctor descubrió que su esposa había desaparecido con sus hijos y su dinero, su primera reacción no fue violencia inmediata. Fue confusión, negación. Inicialmente pensó que habían sido secuestrados, que esto era operación de los Arellano para obtener rescate o información. Movilizó todos sus recursos buscándolos, contactando informantes en Estados Unidos, sobornando autoridades para acceder a registros de vuelos y movimientos bancarios. La verdad, cuando finalmente emergió, fue peor que cualquier secuestro. Guadalupe se había ido voluntariamente. Había elegido a otro hombre sobre él. Había elegido llevarse a sus hijos. Había elegido robar su dinero. Para un hombre como Héctor Palma, cuya identidad estaba construida sobre lealtad absoluta a familia y socios, esta traición era incomprensible. Pero aún tenía esperanza de recuperar a sus hijos. Pensaba que quizás Guadalupe había sido manipulada, engañada, que eventualmente vería el error y regresaría con los niños. Esa esperanza murió en las semanas siguientes, cuando la verdadera naturaleza de Rafael Clavel se reveló completamente. Clavel no era simplemente un seductor oportunista. Era sicario profesional ejecutando operación diseñada para destruir psicológicamente a El Güero Palma. Y lo que hizo después de huir con Guadalupe y los niños fue tan monstruoso que incluso décadas después, narcotraficantes veteranos bajan la voz cuando hablan de ello. En Venezuela, donde Clavel llevó a la familia, primero asesinó a Guadalupe. Los detalles son brutales y no vale la pena repetirlos en su totalidad, pero envió evidencia de su muerte directamente a Héctor como mensaje de burla. Pero eso no fue el verdadero golpe. El verdadero golpe vino cuando Clavel cometió acto tan imperdonable que rompió todos los códigos no escritos del narcotráfico. Los niños, inocentes completamente ajenos a guerras de sus padres, fueron asesinados de manera que causaría máximo sufrimiento psicológico. No voy a entrar en detalles específicos, porque algunos horrores no necesitan ser descritos exhaustivamente, pero fue acto tan cruel que incluso narcotraficantes que habían ordenado docenas de ejecuciones lo consideraron inaceptable. Hay líneas que incluso en el submundo criminal no se cruzan, y Clavel las había cruzado deliberadamente. Cuando Héctor Palma recibió confirmación de lo que había sucedido, algo en él murió permanentemente. Las personas que lo conocieron antes y después de esta tragedia describen transformación completa. El hombre que había sido relativamente moderado en uso de violencia, que prefería negociación sobre confrontación cuando era posible, que mantenía cierta humanidad incluso en negocio brutal, desapareció. En su lugar quedó algo diferente, algo más oscuro, más frío, completamente enfocado en venganza sin importar el costo. La cacería que el Güero Palma lanzó contra Rafael Clavel y cualquiera conectado con él se convirtió en leyenda en círculos del narcotráfico. No fue venganza impulsiva y desorganizada. Fue campaña sistemática de exterminio que duró años y que demostró exactamente por qué Héctor Palma era considerado uno de los operadores más peligrosos de Sinaloa. Primero, necesitaba encontrar a Clavel. El venezolano, después de completar su misión para los Arellano, había huido esperando que su protección política en Venezuela lo mantuviera a salvo. Pero subestimó los recursos y la determinación del Güero. Héctor movilizó red completa de contactos internacionales. Ofreció recompensas masivas por información sobre ubicación de Clavel. Sobornó autoridades venezolanas. Envió equipos de sicarios a Caracas con instrucciones simples. Encuentren a Clavel y tráiganlo vivo si es posible. Muerto si es necesario, pero preferiblemente vivo. Quería que sufriera. Si esta historia te está impactando tanto como nos impacta contarla, suscríbete a nuestro canal para más historias reales del narcotráfico mexicano, contadas sin censura, pero con respeto.
Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Queremos saber qué parte del mundo sigue estas historias con nosotros. Clavel fue localizado en 1990, meses después de los asesinatos. Las versiones sobre su muerte varían. Algunas fuentes dicen que fue ejecutado por sicarios de El Güero en Venezuela. Otras afirman que fue entregado a Héctor personalmente y torturado durante días antes de morir. Lo que es indiscutible es que Rafael Clavel Moreno murió brutalmente, y su muerte fue solo el comienzo. Héctor no se detuvo con Clavel. Identificó a todos los que habían ayudado en la operación. Cada persona que había facilitado el contacto entre Clavel y Guadalupe. Cada sicario que había trabajado con el venezolano. Cada miembro de la familia Arellano que había autorizado o conocido el plan. La lista era larga, y el Güero estaba determinado a tachar cada nombre. Docenas de personas conectadas a Clavel fueron ejecutadas en los meses siguientes. No eran solo sicarios o narcotraficantes. Eran abogados que habían ayudado con documentos falsos, banqueros que habían facilitado transferencias de dinero, incluso algunos familiares de personas involucradas. El Güero aplicaba lógica brutal. Si ayudaste de cualquier manera en la operación que mató a mis hijos, eres objetivo legítimo. Esta campaña de venganza no fue solo violenta, fue estratégica. Cada ejecución enviaba mensaje claro. Tocar la familia de El Güero Palma tenía consecuencias que se extenderían años y cobrarían vidas de todos los involucrados, sin excepciones, sin perdón, sin límite de tiempo. El submundo criminal tomó nota, pero la venganza contra individuos era solo parte de la respuesta de Héctor. La parte más significativa, la que realmente sacudió el submundo criminal, como promete el título, fue cómo esta tragedia transformó la relación entre el Güero Palma y el Chapo Guzmán. El Chapo, al ver lo que los Arellano habían hecho a su socio más cercano, entendió que esto no era simplemente disputa de negocios, era guerra existencial. O destruían completamente a los Arellano, o eventualmente los Arellano los destruirían a ellos usando cualquier método, sin importar cuán brutal o inmoral fuera. La alianza entre el Güero y el Chapo, que antes había sido principalmente comercial, se convirtió en pacto de sangre. Héctor proporcionaba la violencia implacable y las conexiones con sicarios dispuestos a ejecutar operaciones suicidas. El Chapo proporcionaba la inteligencia estratégica, las rutas de tráfico, las conexiones políticas. Juntos comenzaron a construir lo que se convertiría en el Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa en la historia de México. Los primeros años de los 90 vieron escalada dramática en violencia entre el naciente Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana. Ejecuciones en restaurantes, emboscadas en carreteras, ataques con granadas, tiroteos en plena luz del día. México nunca había visto este nivel de violencia relacionada con narcotráfico. Y gran parte de esa violencia era impulsada directamente por la sed de venganza de El Güero Palma. Pero Héctor no era simplemente máquina de matar sin cerebro. Continuaba siendo operador inteligente del negocio. Mientras ejecutaba su venganza, también expandía operaciones del cartel. Estableció nuevas rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Fortaleció relaciones con proveedores colombianos. Invirtió en infraestructura, pistas de aterrizaje clandestinas, redes de túneles, flotas de vehículos modificados para contrabando. Para mediados de los 90, el Güero Palma y el Chapo controlaban aproximadamente 40% del tráfico de cocaína que entraba a Estados Unidos desde México. Las ganancias eran astronómicas, cientos de millones de dólares anuales. Pero todo ese éxito hizo que Héctor se convirtiera en objetivo prioritario para autoridades mexicanas y estadounidenses. La DEA en particular lo tenía en su lista de más buscados, no solo por narcotráfico, sino por las docenas de homicidios conectados a su campaña de venganza. En 1995, después de años evadiendo captura, la suerte de El Güero finalmente se agotó de manera espectacular e inesperada. Viajaba en helicóptero privado desde Tepic hacia Guadalajara cuando la aeronave sufrió falla mecánica. Las versiones sobre qué causó exactamente el problema varían.
Algunos dicen que fue sabotaje, otros afirman que fue mantenimiento deficiente, pero el resultado fue indiscutible. El helicóptero se estrelló en zona rural cerca de Nayarit. Héctor sobrevivió al impacto, pero quedó gravemente herido con múltiples fracturas y heridas que requerían atención médica inmediata. Su equipo de seguridad, algunos de los cuales también sobrevivieron al accidente, intentó evacuarlo antes de que autoridades llegaran, pero el accidente había sido reportado por residentes locales, y Policía Federal respondió rápidamente. Cuando llegaron al sitio del accidente, encontraron a El Güero Palma inconsciente, rodeado de guardaespaldas armados que inicialmente intentaron resistir el arresto, pero estaban superados en número y su jefe necesitaba hospital urgentemente. Después de breve confrontación, se rindieron. Héctor fue trasladado bajo fuerte custodia militar a hospital en Guadalajara, donde fue tratado de sus heridas mientras docenas de agentes federales montaban guardia. Una vez estabilizado médicamente, fue transferido al penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Irónicamente, la misma prisión donde Joaquín El Chapo Guzmán sería encarcelado años después. La captura de El Güero fue celebrada por autoridades como victoria mayor contra el narcotráfico, pero para el cártel de Sinaloa fue solo revés temporal. La organización había crecido tanto que ya no dependía de una sola persona, incluso de alguien tan importante como Héctor Palma. Lo que sucedió después en Puente Grande se convirtió en leyenda dentro del sistema penitenciario mexicano. El Güero no fue tratado como prisionero ordinario. Tenía celda privada con comodidades que incluían televisión, refrigerador, aire acondicionado. Guardias corruptos le traían comida de restaurantes. Le permitían usar teléfonos celulares para coordinar operaciones del cartel desde prisión. Cuando El Chapo fue arrestado en 1993 y también enviado a Puente Grande, los dos socios se reunieron regularmente dentro de la prisión. Compartían comidas, discutían negocios, planificaban operaciones futuras. La prisión se había convertido en oficina remota del cártel de Sinaloa. Esta situación continuó durante años hasta que presión internacional, especialmente de Estados Unidos, forzó al gobierno mexicano a tomar acción. En 2001, El Chapo ejecutó su famosa fuga de Puente Grande escondido en carrito de lavandería. El Güero no participó en esa fuga. Algunos dicen que porque no confiaba en el plan. Otros afirman que porque sabía que su perfil internacional alto haría imposible esconderse exitosamente en México. Permaneció encarcelado mientras El Chapo regresaba a operaciones plenas del cartel en el exterior. Años después, en 2007, algo que El Güero había temido finalmente sucedió. Fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer homicidio. Los juicios en Estados Unidos fueron largos y complejos. La Fiscalía presentó evidencia masiva documentando décadas de actividades criminales de Palma, testimonios de informantes, registros financieros, intercepciones de comunicaciones, evidencia física de cargamentos confiscados. La defensa argumentó que gran parte de la evidencia era circunstancial, que muchos testigos eran criminales con incentivos para mentir a cambio de reducción de sentencias. Pero el peso de la evidencia era abrumador. Héctor fue sentenciado a múltiples condenas federales que en total sumaban décadas de prisión. Durante su encarcelamiento en Estados Unidos, El Güero mantuvo perfil extremadamente bajo. No dio entrevistas, no escribió memorias, no buscó atención mediática. Simplemente cumplió su tiempo en silencio, sabiendo que eventualmente regresaría a México, donde todavía enfrentaría cargos adicionales. Ese regreso llegó en 2016 cuando completó sus sentencias federales estadounidenses y fue deportado a México. Muchos especulaban que sería liberado, que después de tantos años encarcelado, autoridades mexicanas lo dejarían ir con supervisión. Pero no fue así. Inmediatamente al cruzar la frontera, fue arrestado nuevamente por autoridades mexicanas, acusándolo de homicidios pendientes de los años 90. Específicamente las ejecuciones conectadas a su campaña de venganza después de la muerte de su familia.
Esos cargos lo mantienen encarcelado hasta hoy. Héctor Luis Palma Salazar tiene ahora más de 60 años. Ha pasado la mayor parte de las últimas 3 décadas en prisión. La persona que fue antes de la tragedia de 1990, antes de perder a su familia, antes de convertirse en símbolo de venganza implacable, esa persona murió hace mucho tiempo. Lo que queda es hombre envejecido que pasará probablemente el resto de su vida encarcelado, sin poder real sobre operaciones del cártel de Sinaloa, sin conexión significativa con el mundo exterior. Pero su legado, para bien o mal, permanece profundamente grabado en la historia del narcotráfico mexicano. El Güero Palma demostró que incluso en un mundo donde violencia era moneda común, había líneas que no debían cruzarse. Que tocar familia de manera tan brutal tendría consecuencias que se extenderían años y destruirían organizaciones enteras. Que venganza personal podía transformarse en guerra que remodelaría el equilibrio de poder entre carteles. Si llegaste hasta aquí en esta historia, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Investigamos y contamos estas historias con la profundidad y el respeto que merecen, sin glorificar pero sin censurar la verdad. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Esta comunidad crece en todo el mundo hispanohablante y queremos conocer a nuestra audiencia. La alianza que formó con el Chapo Guzmán, forjada en tragedia y venganza, eventualmente crecería hasta convertirse en el cártel de Sinaloa que conocemos hoy. Una organización que en su pico de poder controlaba más de 50% del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, que generaba decenas de miles de millones de dólares anuales, que tenía células operativas en más de 50 países. Nada de eso hubiera sido posible sin la estructura inicial que el Güero ayudó a construir en aquellos primeros años después de la fragmentación del cártel de Guadalajara. Pero quizás el aspecto más oscuro de su legado es cómo normalizó cierto tipo de violencia extrema en guerras entre carteles. Antes de los eventos de 1990, había ciertos límites implícitos incluso en mundo criminal brutal. Familias, especialmente niños, generalmente estaban fuera de límites. Después de lo que Clavel hizo y la respuesta devastadora del Güero, esas líneas se borraron progresivamente. Las guerras de carteles en décadas siguientes verían violencia cada vez más extrema. Ataques a familias, masacres de inocentes, atrocidades que hubieran sido impensables en años anteriores. No todo eso puede atribuirse directamente a El Güero Palma, pero su historia estableció precedente de que en guerra total entre carteles, nada estaba realmente prohibido. La historia de Héctor Palma no es historia de héroe criminal admirable ni de villano unidimensional. Es historia de hombre que vivió en mundo brutal, que construyó vida dentro de ese mundo, que tuvo familia que amaba profundamente, y que cuando esa familia fue destruida de manera imperdonable, él mismo se transformó en monstruo comparable a aquellos que habían destruido su vida. Es historia de cómo trauma puede convertir a personas en versiones irreconocibles de lo que fueron, de cómo venganza, aunque personalmente satisfactoria, nunca realmente restaura lo perdido y solo perpetúa ciclos de violencia, que se expanden más allá de cualquier intención original. De cómo decisiones tomadas en momentos de dolor máximo pueden tener consecuencias que se extienden décadas y afectan a miles de personas que nunca tuvieron nada que ver con el conflicto original. Hoy, sentado en celda de prisión mexicana, el Güero Palma probablemente reflexiona sobre la vida que vivió, las fortunas que ganó y perdió, el poder que ejerció y que se evaporó, la familia que amó y que fue arrebatada brutalmente, la venganza que ejecutó sistemáticamente pero que nunca devolvió lo que había perdido, los años de libertad que sacrificó, y el mundo que ayudó a crear, un mundo más violento, más brutal, más despiadado que el que existía antes. No habrá canciones celebrando a El Güero Palma, no hay corridos populares glorificando sus hazañas. Su nombre no es tan reconocido internacionalmente como El Chapo o otros narcotraficantes más mediáticos. Pero dentro del submundo criminal mexicano,
Su nombre todavía se pronuncia con combinación de respeto y advertencia. Respeto por su lealtad inquebrantable a su socio El Chapo, por su habilidad operativa, por su transformación de operador regional en cofundador del cartel más poderoso de México. Y advertencia, porque su historia demuestra que incluso los hombres más poderosos del narcotráfico eventualmente caen, que la venganza no trae paz, que la violencia extrema solo genera más violencia, y que al final, décadas en prisión esperan a casi todos los que eligen este camino. Esa es la verdadera lección de El Güero Palma. La venganza que sacudió el submundo criminal también destruyó al hombre que la ejecutó.